Cuando hablamos de trabajo, inmediatamente lo relacionamos con actividades que se realizan a cambio de una compensación generalmente económica. En física, el significado de trabajo es diferente y está relacionado a la influencia de una fuerza sobre un sistema. Tenemos un cofre, el cual será nuestro sistema a analizar, y la superficie de este será la frontera entre el sistema y el entorno. Si quisiéramos mover el cofre hacia la derecha, podríamos aplicar una fuerza desde el entorno, aplicada a través de la frontera. Ahora, esta fuerza la podríamos aplicar con diferentes ángulos con respecto al sentido del desplazamiento, obteniendo así alguno más efectivo que otro a la hora de generar el movimiento, llegando incluso a un punto donde la fuerza aplicada no logra moverlo a la derecha como queremos. Por lo tanto, podemos concluir que para analizar la influencia de la fuerza sobre el sistema es necesario saber tanto la magnitud, es decir, qué tanta fuerza se está aplicando, así como la dirección en la que se está efectuando esta, con respecto al sentido del desplazamiento. Si tenemos una fuerza de 10 newtons y la aplicamos de manera horizontal sobre el cofre en un determinado desplazamiento, esta tendrá una mayor influencia que una fuerza de 5 newtons aplicada en las mismas condiciones. Y de igual manera, si la fuerza de 10 newtons la efectuamos de manera horizontal en diferentes desplazamientos, se obtendrá una mayor influencia de esta sobre el sistema en el desplazamiento más largo. Teniendo en cuenta esto, definiremos lo que llamaremos trabajo. El trabajo realizado por la aplicación de una fuerza constante sobre un sistema es el producto, es decir, el resultado de multiplicar la magnitud de la fuerza, que la llamaremos F. Recordemos que las barras indican el valor absoluto o magnitud, lo que vale la fuerza. Esto por la magnitud del desplazamiento rectilíneo del punto donde aplicamos la fuerza, que lo llamaremos delta X. Y esto por el coseno de teta, que teta es el ángulo que se forma entre los vectores fuerza y desplazamiento. Todo esto lo veremos de manera más detallada en próximos ejemplos. El trabajo lo denotamos con la letra W mayúscula, que viene de la palabra work, que es trabajo en inglés. La fuerza medida en newtons y el desplazamiento medido en metros nos da que el trabajo se mide en joules en el sistema internacional, en libra-fuerza por pie en el sistema inglés, teniendo esta equivalencia. Un libra-fuerza por pie es equivalente a 1.3558 joules. El trabajo es un escalar, es decir, no tiene asociada una dirección, a pesar de que viene definido por el producto entre dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. El signo del trabajo dependerá de la dirección de F con respecto al desplazamiento. Será positivo si F o la proyección de F sobre el vector desplazamiento está en la misma dirección del desplazamiento. Y el trabajo será negativo si F o la proyección de F sobre el vector desplazamiento está en la dirección opuesta al desplazamiento. En la fórmula, el factor coseno de teta determinará automáticamente el signo. Como especificamos, el desplazamiento es medido desde el punto de aplicación de la fuerza, por lo que debemos tener cuidado al momento de calcularlo. Ahora, si el objeto se puede representar como una partícula, el desplazamiento se asume como el desplazamiento de la partícula. Como vemos en la definición de trabajo, aparte de la magnitud de la fuerza y de la magnitud del desplazamiento, también debemos tener en cuenta el coseno del ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento. Por lo que si el ángulo es cero, es decir, la fuerza se efectúa exactamente en la misma dirección del desplazamiento, la fórmula se reduce solo a F por delta X. Mientras que si el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento es 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, por lo que el trabajo realizado sería 0 joules. Así, podemos definir de manera general que si la fuerza aplicada es perpendicular, es decir, forma 90 grados con el desplazamiento de su punto de aplicación, el trabajo es 0.
Supongamos que un levantador de pesas sostiene una barra en lo más alto y se queda sosteniéndola durante 1 minuto. ¿Cuánto trabajo efectúa este sobre la barra durante ese minuto? La respuesta es 0, dado que la barra no tuvo desplazamiento. Mismo caso si quisiéramos empujar un edificio. Por más grande que sea la magnitud de la fuerza aplicada, si no hay desplazamiento, no hay trabajo realizado sobre el sistema. El cansancio que se siente se debe al trabajo realizado por las componentes de las fibras musculares, pero esto se da en el brazo y no sobre el sistema que se estudia, que en este caso es la barra de pesas o en su caso el edificio. Ahora, mientras está subiendo las pesas sí hay movimiento, por lo tanto, ahí sí hay trabajo realizado. Cuando un sistema interactúa con su entorno, se efectúa una transferencia de energía a través de la frontera del sistema. Por lo tanto, el trabajo es una transferencia de energía. En termodinámica, veremos el trabajo asociado a cambios dimensionales. Hemos visto cómo calcular el trabajo realizado por una fuerza sobre un sistema, pero debemos aclarar que esta fuerza no necesariamente debe ser la que causa el desplazamiento. Por ejemplo, al levantar un objeto a una determinada altura, vemos que la fuerza gravitacional, el peso del objeto, realiza trabajo negativo sobre el mismo. Vemos que el desplazamiento es vertical hacia arriba y el peso va en sentido contrario, y vemos que el peso no es el que causa el desplazamiento hacia arriba. Veamos algunos ejemplos de aplicación. Una caja de masa 10 kilogramos es empujada 5 metros a lo largo de una superficie horizontal sin fricción, por una fuerza constante de 25 newtons, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Determine el trabajo realizado por la fuerza aplicada sobre la caja. Inicialmente, haremos un esquema para describir la situación, entender qué datos nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo. Para este caso, nuestro sistema a analizar es la caja y su superficie es la frontera con el entorno. Los datos que nos entrega el problema son la masa de la caja, que para este caso es 10 kilogramos, el desplazamiento de esta, que es de 5 metros, la magnitud de la fuerza que empuja la caja, que es de 25 newtons, y el ángulo en el que esta es aplicada, que es de 30 grados con respecto al horizontal. Como vemos, todas las unidades están en el sistema internacional, el ángulo en grados, lo cual tendremos en cuenta a la hora de hacer los cálculos en la calculadora. La fuerza al empujar la caja hará que ésta tenga un desplazamiento hacia la derecha. Es importante siempre determinar desde el principio la dirección del desplazamiento, dado que con respecto a este es que se mide el ángulo de las fuerzas. Dado que el tamaño de la caja o las dimensiones de esta no tienen relevancia en el ejercicio, trabajaremos este sistema como una partícula. Esta partícula sigue teniendo las mismas propiedades, una masa de 10 kilogramos, y sobre esta haremos nuestro diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas. Inicialmente, trazaremos la fuerza aplicada a través de la frontera, que la llamaremos F. Para hallar el trabajo realizado por esta fuerza sobre la caja, reemplazamos en la fórmula y tenemos la magnitud de la fuerza, que en este caso es 25 newtons, esto por la magnitud del desplazamiento, que tenemos que es de 5 metros, esto por el coseno de teta. Recordemos que el ángulo entre esta fuerza y el desplazamiento es de 30 grados. Al resolver 25 por 5 por coseno de 30 grados nos da que el trabajo realizado por esta fuerza sobre la caja es de 108.25 joules. Ahora, si el ángulo en el que se efectúa la fuerza es 0, el trabajo realizado será mayor, menor o igual. Veamos qué pasa. Recordemos que cuando el ángulo es 0, es decir, el vector fuerza y el vector desplazamiento van exactamente en el mismo sentido, la fórmula se reduce a trabajo es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, es decir, 25 newtons por 5 metros. Y esto nos daría un trabajo de 125 joules, es decir, un trabajo mayor. Incluso, este es el máximo trabajo que se realiza, dado que el máximo trabajo se realiza con θ igual a 0, es decir, cuando el vector fuerza y el vector desplazamiento están exactamente en la misma dirección. Ahora,
nos piden determinar el trabajo realizado por la fuerza normal y la fuerza gravitacional sobre la caja. En nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos que el peso de la caja se da hacia abajo y la normal se da perpendicular a la superficie, es decir, se dibuja a 90 grados sobre la superficie. En este caso queda completamente vertical. Sin tener que hallar el valor de la normal, para hallar el trabajo de esta, vemos que el ángulo formado entre el vector desplazamiento y el vector fuerza normal es de 90 grados, es decir, son perpendiculares. Por lo tanto, el trabajo realizado por la normal nos dará 0 joules. Mismo caso para el valor del peso. Sin necesidad de hallar el valor del peso, vemos que este también es perpendicular al vector desplazamiento. Incluso tenemos que el ángulo formado entre el vector desplazamiento y el vector peso es de 270 grados. El coseno de 270 grados es 0. Vemos que también son perpendiculares. Si vemos el ángulo interior, forma 90 grados. Ahora, determinar el trabajo realizado por una fuerza de fricción de 20 newtons sobre la caja. Para trazar esta fuerza en nuestro diagrama de cuerpo libre, debemos recordar que la fuerza de fricción es opuesta al movimiento, es decir, si en este caso el desplazamiento se da hacia la derecha, la fuerza de fricción irá en sentido contrario, hacia la izquierda. Para calcular el trabajo realizado por esta fuerza de fricción sobre nuestro sistema, reemplazamos en la fórmula y tenemos la magnitud de la fuerza, que en este caso es 20 newtons, esto por la magnitud del desplazamiento, que sigue siendo 5 metros. Y esto por el coseno de θ. Para este caso, el vector fuerza de fricción y el vector desplazamiento forman un ángulo de 180 grados. Y al resolver 20 por 5 por coseno de 180 grados, nos da menos 100 joules. Recordemos que al trabajar con las unidades en el sistema internacional, en este caso la fuerza en newtons, el desplazamiento en metros, la respuesta nos va a dar en joules. Finalmente, podríamos hallar el trabajo neto realizado por todas estas fuerzas, y este sería la suma del trabajo realizado por cada fuerza, teniendo que el trabajo neto es igual al trabajo realizado por la fuerza externa, que nos dio 108.25 joules. Esto más el trabajo realizado por la fuerza normal, que nos dio 0 joules. Esto más el trabajo realizado por el peso, que es 0 joules. Esto más el trabajo realizado por la fuerza de fricción, que nos dio menos 100 joules. Al resolver, nos da que el trabajo neto sobre la caja es de 8.25 joules.